César o Jesús. ¿A quién elegimos como rey? Porque en definitiva, en el texto que hemos estado leyendo, que Joan nos ha leído, ahí estamos viendo que en una primera instancia Pilato, que no acaba de ver motivos claros para crucificar a Jesús, ni mucho menos, ni para condenarle, les ofrece como un primer trato soltar a Barrabás, pero el pueblo no lo acepta, ¿no? Y después, pues está esta disyuntiva, yo no encuentro ningún motivo para crucificarlo vosotros, si así lo creéis, pero los sacerdotes encuentran la manera, ¿no?, a través de la fidelidad debida al César, ¿no?, de poner en entredicho a Pilato. Entonces, o eliges tu obediencia al César o estás traicionando, ¿no?, esa obediencia. Y de esta manera logran ponerle en este aprieto, ¿no?, institucional, no le dejan más remedio que tener que optar por ello, pero es muy interesante que el relato pone en boca de los sacerdotes que ellos eligen a César como rey, ¿no? Porque Pilato se defiende dialécticamente y les muestra, ¿no?, bueno, este es vuestro rey. No, solo tenemos como rey a César. Fijaos qué contradicción tan enorme en boca de un sacerdote judío tener que pronunciar esta palabra de que yo tengo como rey a César, el emperador romano, ¿no? Sin embargo, el Evangelio de Juan así lo narra. No tenemos que perder de vista, como a veces hemos considerado, estas comunidades del siglo I que vivían en la tensión con la sinagoga judía, que estaban de alguna manera siendo cuestionados en esas sinagogas, que estaban siendo expulsados de esa sinagoga. Por lo tanto, el Evangelio de Juan va a hablar del reinado de Dios, del Mesías, ¿no?, del Cristo que reina, a quien realmente hay que seguir, pero también lo va a poner en contradicción con ese judaísmo religioso, ¿no?, que no está permitiendo que esos cristianos puedan seguir perteneciendo a la sinagoga. Y en esa tensión, obviamente, el Evangelio de Juan está tratando de dar argumentos, aliento y ánimo a la comunidad que se siente excluida por su fe en Jesús. Por lo tanto, esta tensión, ¿verdad?, con los judíos es una tensión también quizás más intencional en el Evangelio de Juan. Creo que deberemos de ser también cuidadosos a día de hoy de cómo nos acercamos a esos textos, porque a veces históricamente se han defendido quizás posiciones antisemitas con las cuales deberíamos de ser muy críticos con esto, ¿no? Así que hay que saber leer la Biblia y no decir a veces barbaridades, ¿no? Pero ahí está el texto, hay que saberlo leer en ese contexto del Evangelio de Juan, de las comunidades juánicas, para poder entender la confrontación que el evangelista está poniendo allí, ¿vale? Y no extrapolarla a otras cuestiones donde realmente estaríamos divergiendo también con el Evangelio, ¿no? Así que esta es la escena, ¿no? Esta es la escena. César o Jesús. Al final se va a plantear una decisión de a quién quieres servir, a quién quieres seguir. Y cada modelo, ¿no?, cada una de estas personas, el César y Jesús, van a proponer una dicotomía absoluta a la propuesta de la vida. Son dos maneras de entender la vida completamente diferentes, ¿no? Lo que representa el Imperio Romano con César a la cabeza y lo que representa Jesús como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios, ¿no?, con su mensaje del reino, con un nuevo reinado de parte de Dios. Esa tensión es la que está detrás de esta conversación entre Pilatos y Jesús y los sumos sacerdotes, los guardianes del templo, etcétera, etcétera. Son dos maneras completamente divergentes de entender la vida y de entender el mundo, a la cual se nos obliga de alguna manera a considerar y también a posicionarnos en una opción o en otra. Así que ahí está, ¿no?, el sustrato, hasta el punto que el propio texto muestra cómo Jesús, como rey, ¿no?, se le pone una corona, pero su corona no es una corona de oro, ¿no?, como la que se esperaría de un rey, ¿no?, como la que se esperaría de César Augusto, sino que su corona es una corona de espinas. De alguna manera se está haciendo mofa de la propuesta de reinado alternativo y de contraste que representa Jesús, ¿no? El representante de Roma, los sacerdotes judíos van a hacer mofa de la propuesta de reinado diferente, de contraste y alternativo, como digo, de Jesús para todos nosotros. Esa es la tensión que en definitiva está ahí, ¿no? Yo he puesto la corona de espinas aquí porque en definitiva es un hecho absolutamente simbólico, ¿no? ¿Qué rey se pone de corona una corona de espinas, ¿no? ¿Qué rey aceptaría eso, no?
Como digo, lo normal es una corona de oro. Hacíamos una visita a Versalles este verano, ¿verdad? Y veíamos las joyas de la corona, nunca mejor dicho, de los reyes franceses, ¿no? Y veían las coronas no solamente de oro, sino incrustadas con todo lujo de piedras preciosas, etcétera, etcétera, con todo lo que ello conlleva detrás, ¿no? Sin embargo, a Jesús lo que se le pone es una corona de espinas, también con todo lo que eso simboliza detrás, ¿no? Quizás es una imagen gráfica que nos puede hacer ver el contexto de confrontación de propuestas, ¿no?, que en definitiva está poniendo el texto delante de nosotros. Me gustaría que pudiéramos pasar adelante y considerar algunas cosas de manera práctica, ¿no? ¿A quién queréis? ¿A Jesús o a Barrabás, ¿no? La multitud va a elegir a Barrabás. Poco después, como hemos visto, acaban aclamando a César como rey, ¿no? Parece un sinsentido absoluto que los sacerdotes judíos, representantes religiosos del pueblo judío, acaben aclamando como rey al César que les está oprimiendo, ¿no?, que de alguna manera ha invadido su territorio y que están luchando por independizarse, por tener una soberanía, acaban aclamando como rey a este César. Ahí pongo esa imagen que también teníamos la semana pasada porque es Pilato o Jesús, ¿no?, que está representando esa conversación, esa tensión de ideas que está detrás de todo ello. A mí me gustaría que nos acercáramos, como digo, a esa tensión, que la consideráramos, quizás para valorar un poquito más en qué consisten esas propuestas que son tan alternativas la una con la otra, ¿no? Y cómo podemos vernos reflejados nosotros también en esa tensión dialéctica. Porque, ¿qué haríamos nosotros, ¿no? ¿A quién elegiríamos nosotros? Claro, somos cristianos y si lo pregunto aquí ahora, ¿qué vamos a hacer? A Jesús, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Pero, ¿seguro? ¿Seguro? Si consideramos el programa de Jesús con respecto al programa de César, ¿seguro que elegimos a Jesús? ¿Seguro? Yo prefiero tirar de humildad, ¿vale?, y decir que muchas veces siento esa tensión en mí, siento esa lucha en mí y opto por seguir a Jesús, aunque muchas veces me sorprendo sirviendo al imperio, ¿no? Y creo que precisamente esa tensión es la que deberíamos de también adoptar como seguidores y seguidoras de Jesús en el siglo XXI para hacer introspección, ¿no?, para realmente poner en valor nuestro seguimiento de Jesús y hacerlo verdad. Porque en definitiva esa pregunta no se contesta, creo, una vez y para siempre, sino que se contesta cada día con nuestras decisiones y elecciones de vida. Por lo tanto, si me permitís, y aunque sea de una manera rápida, me gustaría considerar algunas cosas que quizás hay detrás, ¿no?, de esa elección aparentemente simple, aparentemente fácil, ¿no?, si lo queremos decir así, que nos plantea el texto. La verdad es que si pasamos la diapositiva hoy, ahí os sintetizo algunas de las ideas con las que me gustaría dialogar con vosotros, ¿no?, en cuanto a lo que significaría elegir a Jesús o elegir imperio, ¿no?, en el siglo XXI. Y desde luego no puedo ser ni mucho menos exhaustivo, es simplemente compartir algunas ideas, pero es suficiente como para haceros pensar y también llamaros, ¿no?, a que el Espíritu Santo nos haga elegir, ¿no?, nuestras propias preguntas y nuestras propias elecciones en la vida, ¿no? Pero creo que estamos delante de esta elección muchas veces cuando estamos eligiendo entre lo eficaz con respecto a lo que es justo, ¿no? Cuando elegimos entre lo práctico, si me permitís, ¿no?, otro sinónimo, y la justicia. Cuando estamos eligiendo lo funcional con respecto a lo que realmente es importante. Cuando estamos eligiendo, a veces aplicando esa conocida frase, ¿no?, de que el fin justifica los medios, ¿no?, de que sí, yo creo en Jesús, pero bueno, ¿cómo llego hasta allí, no? Ya veremos. Realmente esa es una forma de elegir entre Jesús y César, ¿no? Después veremos alguna más que pongo allí, ¿no? Pero esta quizás podría ser una de las primeras. Porque la verdad es que la multitud elige a César porque es útil, es fácil además, resuelve el problema desde un punto de vista, si queréis, ¿no? Desde luego, no desde el punto de vista que genera humanidad y dignidad, ¿vale? Pero sí resuelve el problema desde el punto de vista de los intereses o la posición de algunos de los que estaban allí. Fijaos cómo el primer grito de crucifícale, crucifícale, se pone en boca de los sacerdotes y de los guardianes del templo. El segundo es en boca del pueblo, pero el primero no, ¿no? El que incita, ¿no?, al grito de crucifícale,
¿Qué intereses había ahí? ¿Era la humanidad? ¿Era la dignidad? ¿Era la igualdad? ¿O había unos intereses diferentes, ¿no? Jesús rompe toda esa lógica. No impone, no está dominando, no va a responder con violencia, ahora lo vamos a ver también. No va a ofrecer una solución rápida, ¿no? Venga, elegid tal o tal, ¿no? La humanidad y la dignidad requieren decisiones del día a día, implicación que va mucho más allá, ¿no? Realmente no es la solución ni fácil ni cómoda trabajar por la humanidad y la dignidad de todas las personas. Elegimos muchas veces César cuando estamos justificando las pequeñas injusticias y a veces acabamos diciendo, bueno, así funciona el mundo, ¿no? Así funciona el mundo, esta es la rueda, ¿no? Cuando aceptamos situaciones injustas, porque a veces podemos caer en la idea de que no existe una alternativa. Cuando priorizamos los resultados, ¿no? El fin justifica los medios, por encima de las formas que generan dignidad en las personas. Aunque muchas veces optamos, ¿no? Por soluciones, aunque no sean del todo correctas, pero son prácticas, ¿no? Y de alguna manera escurrimos el bulto del problema que tenemos delante de nosotros, cada uno de nosotros. Si somos honestos, esto lo encontramos en todos los ámbitos de la vida, ¿no? ¿Cuántas veces se justifican las prácticas abusivas en los trabajos porque, bueno, son rentables? Y muchas veces somos nosotros quienes tenemos alguna decisión al respecto. O fijaos un poco en la política, ¿no? Cuando se utilizan los discursos del miedo porque funcionan, dan votos, al final dan poder, ¿no? A quien les interesa, y eso también está ahí. ¿Qué importa la verdad? ¿Qué importa la justicia? Importa el miedo, ¿no? Que manipula y que llega a justificar de esta manera el poder que se va a usar, ¿no? Para la inhumanidad. Si somos honestos, yo creo que la Iglesia muchas veces también ha estado ahí en la historia, en muchos momentos claves de la historia, y nos vemos todavía allí, en esa situación. A veces se calla para no incomodar, preferimos vivir tranquilos a vivir por la justicia. Es más cómodo, ¿verdad?, no levantar demasiado la voz, ni optar por la justicia del reino, que nos va a sacar del aburguesamiento con el que muchas veces vivimos la fe en la cristiandad. En la cristiandad, vamos a decir, occidental, ¿no?, de nuestro mundo en el siglo XXI, porque en otras partes del mundo quizás no están así. Cuando muchas veces los cristianos vivimos domesticados, cuando vivimos aburguesados y no acabamos de optar realmente por la justicia que nos implica optar por el reino. Así que en esas dicotomías que nos vienen cada día, estamos eligiendo Jesús o César. ¿Hay alguna cosa más? Pues también cuando optamos por la violencia, cuando optamos por la crueldad, estamos eligiendo a César en vez de a Jesús. Los soldados romanos coronan a Jesús, como os he dicho, con espinas. Le ponen una túnica púrpura para mofarse, ¿no?, de esa pretensión de rey, ¿no?, que no es que la haya escogido Jesús, sino que se le han querido imponer, pero ellos se burlan de él, le golpean, le humillan. La escena, de hecho, es dura, ¿no? Si hay alguna cosa que me gusta de aquella película de Gibson en su momento, es la cercanía a la realidad y, desde una perspectiva del siglo XXI, ¿verdad?, nos cuesta tanto asumir esa violencia que había allí, y creo que hacemos bien en que nos cueste asumir esa violencia, pero realmente es la que hubo, ¿verdad? Eso es lo que estaba pasando allí. Una crueldad que se ejercía pues porque se podía, podían ejercer esa violencia, porque nadie les iba a detener para hacerlo, porque era parte del sistema, el sistema se sostenía sobre esa violencia. El imperio de Roma se sostenía por la violencia de las legiones, ¿no?, como los imperios actuales se sostienen, ¿no?, por la fortaleza de sus ejércitos y su capacidad de ejercer violencia sobre los demás, ¿no? No ha cambiado tanto el sistema de funcionamiento del mundo. La crueldad es fácil de ver desde ese punto de vista, pero a veces hay crueldades y hay violencias que son mucho más sutiles, ¿verdad? Yo siempre digo que es muy fácil tirarle piedras a Trump, y bien tiradas están todas, ¿no?, desde mi perspectiva, con toda mi humildad, ¿no? Pero a veces tenemos pequeños trans que nos salen a todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos un trans dentro, lo que digo yo, ¿no?, que de tanto en tanto nos sale, ¿no?, aunque no sea tan descarado ni tan conocido. Porque, como digo, muchas veces las violencias son más sutiles, ¿no? ¿Qué pasa con el acoso escolar?
¿Qué pasa con las burlas muchas veces, ¿no?, disfrazadas de bromas? ¿Qué pasa con la exclusión, con las microexclusiones que tantas veces hacemos, ¿no?, con comentarios que pueden ridiculizar a otros, con el desprecio hacia las personas o las opiniones que tantas veces vemos en las redes sociales, de las cuales muchas veces estamos participando, ¿no? Con esas situaciones donde somos capaces de señalar al diferente, ya sea por su origen, por su raza, por su identidad, por su opción de género, por su opción relacional, por su manera de vivir, por su fe o por su falta de fe, ¿no? Es igual, siempre encontramos a alguien dispuesto a tirar la piedra o la micropiedra, ¿no?, a la vida de esa persona. También a veces podemos ser crueles desde el silencio, cuando vemos injusticias y no decimos nada, ¿no?, aunque obviamente puedo entender que no podemos vivir todo el día, ¿no?, pendiente porque hay tantas, ¿no?, pero también es correcto tener esta posición de crítica personal, ¿no?, ante los silencios que a veces podemos hacer cuando vemos algo que no es conveniente, ¿no?, que no está en relación con ese reino de Dios, ¿no? Cuando vemos a alguien a quien se le excluye y no intervenimos, o cuando preferimos no implicarnos para no vernos dentro de la situación, arrastrados por esa situación y tener que tomar decisiones que nos lleven a salir otra vez de nuestro aburguesamiento, ¿no? La crueldad, como digo, no siempre es activa, a veces es pasiva, y el Evangelio nos sigue confrontando con esta verdad incómoda, con dinámicas que pueden herir a las personas, con dinámicas que permiten la humillación del otro, con dinámicas que nos hacen callar ante el abuso que podamos estar viendo. Todo eso es elegir César o Jesús, ¿no? Por supuesto, hay una cosa más que me gustaría destacar, ¿no?, y es cuando elegimos no ver a Dios entre nosotros, ¿no? Y algo de esto hablábamos la semana pasada en la discusión que tratábamos con Pilatos, ¿no? Pero quisiera profundizar quizás un pelín más en esto. A veces no queremos ver a Dios entre nosotros y nos quedamos con una religiosidad superficial que no lleva a un seguimiento sincero y verdadero de Jesús, a un discipulado y a una espiritualidad que nos lleve al cambio y a la transformación personal, sino que muchas veces es adoptar unas costumbres religiosas, ¿no?, como los sacerdotes estaban intentando defender, ¿no?, en ese sistema del templo, ¿no? No es fácil ver el obrar de Dios que trabaja con las personas, ¿no? Es muy fácil ser iglesia y desviarte del objetivo de las personas y hacer real el Evangelio de las personas y acabar creando organizaciones religiosas que no nos ayudan a hacer verdad del Evangelio. Eso es un peligro, no solamente de las iglesias, sino de cualquier colectivo humano con respecto a aquello que quiere trabajar, ¿eh? Pero las iglesias deberíamos de tener el ojo abierto de realmente mantener nuestro propósito en el norte y en el objetivo de lo que somos, ¿no?, y es hacer verdad el Evangelio. Por lo tanto, muchas veces estamos optando por César cuando no vemos a Dios obrando en medio de las personas y nos quedamos en lo religioso, en lo superficial, en las estructuras, en las grandes ideas que no llegan a cambiar ni llegan a tener ningún impacto en la vida de las personas que nos rodean, ¿no? Ahí está también la opción de César y de Jesús. Por lo tanto, conviene repensar también si lo que nos está proponiendo Jesús es una transformación de vida personal y colectiva, donde la comunidad también es el objeto de esa transformación y de esa propuesta de vida. Si muchas veces no estamos con ello cerrando nuestro ojo a la gracia transformadora y liberadora de Dios. Yo creo que mucho de lo que hubo en esa lección, ¿verdad?, tenía que ver con esto. Porque la gracia, si aceptas la gracia, entonces tienes que asumir de dejar las manos del control, ¿no?, de tantas cosas y dejarla en manos del poder transformador de Dios. Esa gracia que viene de arriba, como le estaba tratando de decir Jesús varias veces a Pilato y que Pilato no acababa nunca de comprender, ¿no? Una gracia que viene siempre de Dios como un regalo transformador, pero que requiere de nuestra humildad, de romper con el orgullo, de romper con nuestros intereses para que se haga verdad en nuestras existencias. Eso es elegir Jesús o elegir César, ¿no? La gente prefirió quedarse pues donde estaba, con el control, con lo que conoce. Quizás esa es la tendencia que muchas veces nos sale también a nosotros. Por eso decía que es fácil, ¿no?, decir Jesús, Jesús, pero después ir por otro camino, ¿no? Por lo tanto, creo que estamos ante una opción de vida
que va a implicar transformación, introspección y cambio personal y comunitario a raíz de las propuestas del reino que tienen que ver con la vida abundante que dirá Juan en su Evangelio, con la vida con mayúsculas, ¿no? Por lo tanto, al final se trata de ver qué hacemos, ¿no? Qué decisiones podemos tomar. También a veces, quizás acabando ya la reflexión, mostramos nuestra elección con los aliados que escogemos, ¿no? Porque ahí hubo un juego de poderes, ¿no? Qué curiosa, ¿no? Qué paradójica es esa alianza que se establece entre los sacerdotes judíos y el representante del gobierno del Imperio Romano, ¿no? Qué antinatural. Pero cuando los intereses confluyen, ¿no? Me hago amigo de. Eso también es elegir a Jesús, ¿no? ¿Con quién vamos a colaborar, ¿no? No tenemos más rey que el emperador, en boca de un sacerdote judío, ¿no? Qué paradoja, ¿no? Qué expresión más paradójica, ¿no? Más contradictoria en sí misma, ¿no? Es una renuncia a sus principios, a sus valores, a su esencia, con tal de mantener un sistema de vida que le favorecía y que no, aunque no llegase a favorecer al resto de sus conciudadanos, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros también estamos un poco en esas situaciones? Fijaos que para Juan todo esto es una lección entre la luz y las tinieblas, ¿no? Porque fijaos cómo empieza el Evangelio de Juan. La luz vino al mundo, pero los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz. También está esta dicotomía de la oscuridad y la luz en el Evangelio de Juan y se muestra también en esta tensión entre Pilato, Jesús y los sacerdotes. ¿Con quién nos vamos a aliar? ¿Con todo aquello que trabaja, si me permitís la metáfora del Evangelio, por la luz, por la vida, con mayúsculas, o con la oscuridad, cuando nos conviene a nosotros personalmente? Así que, corona, pero ¿qué tipo de corona, ¿no? Queremos elegir, si se puede simbolizar todo en una corona. ¿Por qué queremos optar? La noticia del Evangelio es una noticia buena, profunda, especialmente para cada uno de los que estamos aquí, para nuestra propia comunidad en el siglo XXI. Apostar por ser una comunidad de mesa abierta, apostar por ser una comunidad inclusiva, apostar por ser una comunidad acogedora en el entendimiento de la gracia, aceptando las mochilas de todas y cada una de las personas con las que nos podemos encontrar aquí, apostar por un seguimiento maduro de Jesús, que nos obliga a repensar los textos bíblicos, a trabajar nuestras vidas, etcétera, etcétera, etcétera. Apostar por un seguimiento comunitario, donde no siempre se puede hacer lo que a mí me gusta o lo que yo quiero, porque la comunidad es lo que tiene, ¿verdad? Y en la comunidad se afina el Evangelio. Apostar por todo eso también es apostar por Jesús y renunciar a César. Quizás sería más fácil optar por otros caminos más fáciles de vivir, ¿no? Pero todo eso implica elección. Elección difícil, elección como la que este texto nos pone delante. No digáis Jesús, Jesús. No digáis Jesús, Jesús. No digáis César, César. Yo por lo menos opto por la humildad de querer examinarme conscientemente, intencionalmente, en cada una de mis decisiones. Y que la gracia de Dios me acompañe para hacer cada día más verdad el Evangelio en mi vida. Esta pregunta no es una acusación. No es elige y como vas a elegir mal, rayo del cielo, ¿no?, que nos destroce. No, no, no. Es una elección que nos invita a la madurez, que nos invita a la transformación desde la gracia de Dios. Para mí eso es lo más impresionante del texto y de la Semana Santa que nos viene, ¿no?, que el Evangelio va a desarrollar también. ¿Qué elegimos como rey en nuestra vida? La elección no se responde en abstracto, se responde en concreto, con la ayuda de Dios cada día, allí, en todas y cada una de las situaciones, donde Dios nos ha puesto a todos y a todas los que estamos en esta comunidad, y también como comunidad todos juntos. Quizás merece la pena optar por las espinas, por el reinado del amor que proponía Jesús, que nos sigue preguntando qué estamos eligiendo a día de hoy. Voy a dejar aquí la reflexión y la voy a acabar de complementar con mucha brevedad en la respuesta a la palabra, así que vamos a escuchar algo de música, después vamos a ver una imagen, como siempre recurriendo al arte, y vamos a rematar la reflexión de otra manera.